Vamos a otro tema, vamos a cruzar la cordillera con datos muy relevantes y preocupantes también. La pobreza en Argentina sigue aumentando, alcanzando un 40,1% durante el primer semestre, su mayor nivel en 3 años, afectando a más de 11 millones de personas en ese país, algo que según expertos podría seguir incrementándose en los próximos meses ante una inflación que alcanza los 3 dígitos. Y también elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina y que generan bastante incertidumbre. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Mara Pegoraro. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red de Politólogas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. A ver, partamos por las razones. En Chile hemos estado muy atentos a la situación económica reciente de Argentina, con esta hiperinflación de más de un 120% anual, con estos múltiples tipos de cambio, con la pérdida del poder adquisitivo para el pueblo argentino. ¿Esas son las razones de tener hoy día una pobreza sobre el 40% o hay razones más de largo plazo también que se expresan con más fuerza tal vez en este momento? Son correctas, diríamos, técnicamente, digamos. Es cierto que la escala inflacionaria que está viviendo la economía argentina desde los últimos 3 años tiene una incidencia directa sobre el porcentaje de pobreza, pero no menos cierto es que la Argentina tiene una pobreza estructural superior al 20%, que lleva más de 20 años en un proceso de, vamos a decir, enquistamiento, y que independientemente de las medidas de shock o de corto plazo que se han aplicado en los últimos 20 años, donde algunos índices han podido mejorar, lo cierto es que estructuralmente la economía argentina es muy débil y por lo tanto cualquier tipo de desajuste como el que estamos viviendo en los últimos años, con la hiperinflación, con una restricción cambiaria altísima, incide directamente sobre los sectores más vulnerables, aumentando el porcentaje de pobreza. No es el número más alto de pobreza en la Argentina ha tenido números peores de pobreza, esto no es una buena noticia, digamos, pero en relación a tu pregunta sobre las causas estructurales, sí, la Argentina tiene una pobreza estructural con números de base muy altos y por lo tanto cualquier desequilibrio económico incide directamente en el número final. De todas formas, el mayor problema o el número más alarmante sobre la pobreza no es solo el 40%, sino que el 56% de los niños menores de 14 años son pobres. Tremendo. Y eso deja una matriz estructural de pobreza hacia adelante muy difícil de revertir. La Argentina hoy, en términos de su población, dado que tiene una infancia pobre, entra dentro de una categoría de país pobre, aunque suene contradictorio respecto de algunas oportunidades que todavía conserva para garantizar salud o educación pública de cierto nivel de calidad, pero lo cierto es que estructuralmente la pobreza en la Argentina no se está pudiendo modificar y sobre todo nuestros niños son pobres, lo que implica que por los siguientes 30 años, salvo que la Argentina haga un cambio estructural, va a seguir teniendo esa pobreza instalada. Eso es tremendo, porque también detrás de estas cifras estamos hablando de familias que hoy día no están pudiendo garantizarle, por ejemplo, a esos niños que se puedan alimentar. Veíamos ayer algunas historias que decían aquí son papás que eligen a veces no comer para darles esa comida a los niños a los que les falta esa comida. 6 de cada 10 estimada de los niños menores de 14 años son pobres en Argentina. Son cifras que de verdad son como un cachetazo, ¿no? Una bofetada. Tú dices, Mara, que si aquí no se toman medidas, esto durante los próximos 30 años va a ser un drama que ya es real para Argentina. ¿Qué es lo que se ha hecho mal para llegar a este punto, pensando en que Argentina sí es un país con enormes recursos? Es una potencia también en materia, por ejemplo, no sé, de agricultura, de ganadería. Entonces uno dice qué contrasentido que hoy día tengamos niños o personas que no tienen cómo satisfacer sus necesidades alimenticias. ¿Qué pasa? A ver, me parece que ahí hay 2 elementos. El primer punto es que la pobreza en la Argentina no está ligada necesariamente al desempleo. La característica que hoy tiene Argentina es que la mayor cantidad de personas que son pobres también tienen trabajo. Claro. Con lo cual el trabajo ya no resuelve el problema de la pobreza. Y ahí es donde entra este factor de la hiperinflación, ¿no? Digamos, el deterioro del poder adquisitivo hace que lo que gana un trabajador no alcance para superar el mínimo de pobreza. Y por supuesto, digamos, entonces eso incrementa los niveles de desigualdad, que es lo que se manifiesta luego a nivel de los niños con el tema de la pobreza infantil. Eso por un lado que vale señalar. ¿Qué se ha hecho mal? Sería una respuesta infinita, pero en primer lugar la Argentina ha cometido 2 grandes errores. Primero, no ha privilegiado la inversión en la primera infancia, no
la manta en las decisiones públicas siempre es corta, decimos en la Argentina, ¿no? Digamos, lamentablemente la administración de los recursos es finita y supone parte tomar decisiones políticas administrar la escasez. La Argentina además atraviesa un proceso de restricción económica externa muy fuerte. Nuestra enorme dependencia de dólares para la vida cotidiana hace que la Argentina tenga problemas con su moneda y eso también incide en los niveles de pobreza. Pero sobre todo lo que se ha hecho mal es, en primer lugar, no invertir en el desarrollo del país y, consecuentemente, no tomar decisiones que privilegien el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para evitar los problemas de pobreza infantil, que es a lo que yo me refiero con el impacto hacia adelante, ¿no? Digamos, cuando vos tenés una infancia pobre, bueno, es muy difícil resolver ese problema hacia adelante porque lo más probable es que los niños que hoy tienen 14, 15 años, si logran terminar el colegio, no lo van a hacer con todas las aptitudes para acceder a la educación superior y por lo tanto no van a poder tener una movilidad social ascendente como en algún momento la Argentina supo garantizar. Creo que lo que se ha roto en la Argentina es ese contrato respecto de que el esfuerzo y la educación se traducían en un ascenso social y esa decisión o esa condición es producto de las malas decisiones en materia económica y en materia de redistribución de ingresos. Ya, ahora, ¿cuáles podrían ser las vías de solución para esto? Además, inevitablemente uno piensa en que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Yo me imagino que la discusión después de estas cifras debe estar muy centrada en esto y en las fórmulas que eventualmente le permitan a Argentina de salir de esta situación y atender a esas necesidades tan básicas como que los niños puedan tener sus derechos garantizados. Y las fórmulas que se proponen son un poco distintas, Mara, si uno ve a los distintos candidatos. Se da ya una cosa que acá sería muy rara, que es que uno de los candidatos es quien hoy día precisamente define los destinos económicos del país. Estoy hablando de Massa. Tenemos un candidato como Milei que propone una cosa completamente distinta en un plan de 30 años. Tenemos a Patricia Bullrich que también está para esta primera vuelta. ¿Cuál es la fórmula en el fondo o las fórmulas que se ponen sobre la mesa para que Argentina pudiera salir de esta situación? Mira, la fórmula es bastante simple en términos de la enunciación, mucho más difícil de llevar a la práctica en el contexto político que se encuentra la Argentina, que básicamente implica un acuerdo de la clase dirigente respecto de, no políticas de Estado, porque esa definición es demasiado abstracta y nadie sabe muy bien qué significan las políticas de Estado. La Argentina tiene políticas de Estado que son esenciales y que probablemente ningún gobierno vaya a modificarlas en el futuro, que tienen que ver con la consagración de derechos de salud y educación pública para todos y todas. Pero más allá de eso, de esa enunciación de derechos y de esa garantía, lo cierto es que los países que han resuelto sus problemas macroeconómicos lo han hecho a partir del acuerdo político, donde la suerte de toda la clase dirigente está atada al éxito de las medidas económicas. Es decir, romper el patrón de cuanto peor mejor. No dimos esta idea de que cuanto peor le va al gobierno nacional de turno, del partido político que sea, mejores chances tiene la oposición para acceder al gobierno, en la quimérica idea de que porque cambia el gobierno, llega con una varita mágica y resuelve los problemas estructurales de la Argentina sin acordar con la otra parte. Bueno, me parece que ahí está, digamos, la madre del borrego, si me permitís la expresión tan coloquial que utilizamos en Argentina, ¿no? Digamos, cuando uno mira los casos exitosos de países que han transformado su economía, han resuelto problemas hiperinflacionarios, han resuelto problemas de distribución de recursos, han podido administrar abundancia, esta abundancia que vos te referías que Argentina tiene en recursos naturales y que se proyecta que el año entrante va a ser un año bueno económicamente para la Argentina. Bueno, eso es un acuerdo político, pero no basado en términos de la oportunidad electoral. Y ahí es donde yo te diría que la oferta electoral que hoy tiene la Argentina no está parada en ninguna de estas posiciones. Claro, Javier Milei... Estamos en la vereda contraria, da la impresión, ¿no? Sí, Javier Milei directamente, digamos, no solo no dialoga con el arco político, sino que su estrategia electoral está basada en el desprecio del otro, básicamente. Cualquier propuesta económica que Javier Milei plantee es absolutamente inviable, pero no en términos de la gobernabilidad, como se suele plantear, o si va a concitar el apoyo de los diputados o de los gobernadores en la Argentina, sino básicamente es fantasiosa, ¿no? Digamos, cuando Javier Milei o sus asesores responden técnicamente sobre una cuestión de dolarización y se le piden ejemplos exitosos de dolarización,
Bueno, él pone Estados Unidos. Bueno, no, Estados Unidos no es un país dolarizado. Estados Unidos es el que impone el patrón dólar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de falacias argumentales dichas con la enorme irresponsabilidad que en general acompaña a las campañas electorales en el mundo y la Argentina no es la excepción. Sergio Tomás Massa, como ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo, tiene, te diría yo, la batalla más dura porque tiene que poder demostrar que va a hacer algo que no está haciendo ahora, pero ahora está sentando las bases para poder hacer aquello que propone que va a lograr si llega a la presidencia. Es una narrativa un poco extraña de seguir, ¿no? Digamos, yo sé lo que hay que hacer, pero por las dudas no lo hago ahora, porque entonces lo voy a hacer cuando sea presidente, porque voy a tener otro poder. Bueno, ahí hay algunas confusiones también que están marcadas por la retórica electoral, y el armado de Juntos por el Cambio, la propuesta de Patricia Bullrich de poder pasar a una economía bimonetaria, que en principio uno podría pensar que suena razonable. La pregunta es si el planteo más razonado que puede representar Juntos por el Cambio en este momento resulta atractivo electoralmente. Y ahí es donde aparece esta trampa, ¿no? Digamos, aquello que debemos decir responsablemente para poder resolver los problemas de la Argentina no parece ser atractivo como oferta electoral para los votantes. Bueno, y ahí en esa tensión es donde se aparece Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich como candidata muy desdibujada, porque no puede abandonar su perfil de responsabilidad política, pero a la vez, si lo mantiene, tiene pocas chances de ingresar al balotaje. Con lo cual, yo te diría que inclusive este dato de pobreza que vos planteás, y es cierto que hoy está instalado en el debate público en la Argentina, te diría que no produce el nivel de preocupación que uno imaginaría que debiera provocar para tomar decisiones a nivel gubernamental. ¿Y por Digamos, qué no la ahí, produce? ¿Esto está naturalizado? ¿Es algo que ya como que son tan malas las cifras hace tanto rato que es más de lo mismo? Es que ya la sociedad está demasiado cansada, porque uno de los factores de la campaña de Milei también, de esto de que se vayan todos y barrer con todo, me imagino que recoge muy fuertemente ese sentir de algunos ciudadanos que dicen ya ninguno me resuelve los problemas cotidianos y ahí no hay modelo que aguante, digamos, si ninguno me mejora mi calidad de vida, bueno, me desafecto políticamente, ¿o no? Sí, hay como dos elementos, yo te diría. Uno que tiene que ver claramente, que tiene que ver claramente con la desafección política que genera la democracia, lógicamente, pero también la sociedad argentina está exhausta, no de promesas políticas, sino de pelear contra molinos de viento, ¿no? Digamos, la sensación de que en ningún espacio algo funciona. No solo a nivel de la macro, digamos, hay un agotamiento también provocado a nivel de la micro, te diría, desde la forma en la que viajás para trabajar, desde los aumentos progresivos de todos los servicios, la mala calidad en la provisión de los servicios. Hacer un trámite en Argentina es por momentos una odisea. Entonces hay una serie de factores que inciden en el agotamiento o en la posición de desafección que tiene la sociedad argentina, no solo respecto de la política, sino en general. La expectativa para el año que viene, cuando uno mira las encuestas de estados de ánimo, digamos, o de qué tiene la gente en la cabeza, no está vinculada a una mejora en la vida presente, pero a la vez aparece otro rasgo que es más preocupante, te diría yo, que es una ruptura en los esquemas de solidaridad que supo tener la sociedad argentina. Hoy el argentino promedio le importa lo que le ocurre a él en su realidad más inmediata. No tiene ninguna preocupación por su vecino, por su par, ¿no? Digamos, es el problema que te atraviesa a ti de manera exclusiva, y si alguien es pobre o no le alcanza el salario para llegar a fin de mes, o ha perdido el trabajo, o aumenta el colegio de los chicos, o una serie de factores, bueno, ese problema es personalísimo. Bueno, ahí Milei encuentra un registro discursivo bastante interesante, que es el individualismo puro, y donde el único responsable de que a vos individualmente te vaya mal es que la sociedad ha sido gobernada por planteos comunistas, dice él, o colectivistas, ¿no? Digamos, en nombre del beneficio colectivo, del beneficio social, el perjuicio individual. Y ahí Milei calza muy bien en ese discurso. No porque él se haya visto perjudicado por el Estado, más bien al contrario, pero lo cierto es que
en esta construcción de un mundo binario donde hay buenos y malos y donde yo tengo razón y tú estás equivocada, bueno, Milei encuentra un responsable de los males individuales de los argentinos, el planteo colectivo. Y me parece que ahí es donde es el agotamiento social que estás viendo. Es súper interesante esto, porque en la simplificación uno escucha mucho decir, bueno, es que finalmente Argentina paga la farra, paga la política de los subsidios, paga los sindicatos que paran el país, es que no se determinan ciertos aspectos ventajosos para ellos mismos. Eso como en la simplificación. Entonces hoy día, desde ahí, algunos dicen, bueno, una solución es cortar con todo eso y que cada uno se apriete el cinturón y salga adelante como pueda, pero que el Estado deje de gastar estas platas ayudando a las personas. Y por otro lado, hay otros que miran y dicen, no, paliar un 40% de pobreza significa que el Estado tiene que acompañar de mejor manera a las personas, tiene que haber más seguridad social, tiene que haber, no sé si subsidios necesariamente, pero fórmulas a través de las cuales las personas puedan al menos reemprender o tratar de buscarse una calidad de vida mejor. Ese, yo no sé si será el nudo crítico de lo que está hoy día en Argentina, pero me imagino que es algo que está muy instalado, ¿no? El seguir como la Argentina que venía, o lo que promete Milei, que es como cambiar a Argentina y buscar un país que se desarrolle de manera distinta. Que no sé si es viable, pero digo lo que está de manera muy simple sobre la mesa. Lo que pasa es que la simplificación de Milei contiene una mentira, ¿no? Digamos, que es la creencia de que el desarrollo individual es posible independientemente del desarrollo colectivo social. Y eso es falso, ¿no? Digamos, lo hemos visto en otros países, digo, del otro lado de la cordillera en Chile, ¿no? Digamos, uno podría pensar, Chile es un modelo un poco más individualista, supo tener su propia crisis social respecto de ese modelo que entró en eclosión, ¿no? Digamos, chocó sobre sí mismo respecto de, bueno, el progreso individual por sí solo en términos económicos no me alcanza, yo necesito otro espacio también de cobertura. Te diría que la falacia de Milei, y ahí es donde está la imposibilidad real también, es hay acuerdos sociales que las sociedades establecen mucho tiempo antes de que puedan verse los problemas, ¿no? Digamos, y la Argentina en algún momento hizo un pacto social, político y de organización que es garantizar derechos de acceso a educación y salud para todos los argentinos y argentinas y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, porque así manda nuestra Constitución. Y entonces ese conjunto de oportunidades también forma parte de la idiosincrasia argentina. Milei está construyendo un adversario que es falso y a la vez está construyendo una promesa también falsa. Digamos, esta idea de, bueno, cada uno se salva según su propia capacidad, es mentira. Digamos, porque alguien que no come todos los días, no es porque no quiere comer todos los días, no tiene una responsabilidad individual exclusivamente no poder conseguir trabajo. Digamos, ahí está como la falacia del mérito, ¿no? Digamos, es, bueno, tal persona no llega porque no le dan las capacidades. Bueno, no, lo cierto es que no. Digo, hay un sinnúmero de razones que explican las desigualdades. Una de ellas, por ejemplo, es la condición de género, ¿no? Digamos, si uno mira las cifras de cuál es la población más afectada en la pandemia en términos del acceso educativo, las mujeres hemos sido mucho más perjudicadas que los varones durante la pandemia respecto a la posibilidad de acceder al colegio o luego de la pandemia de volver al colegio. ¿Por qué? Porque mujer que abandona el colegio es incorporada a las tareas domésticas de la casa. Y eso hace que luego no pueda regresar al sistema educativo. Y si una persona no regresa al sistema educativo, muy probablemente no pueda desarrollar sus capacidades individuales y todo su potencial. Entonces, ahí Milei miente. Lo que pasa es que su mentira es atractiva por dos razones. Primero, porque es simple y porque es a mí no me va bien porque a vos sí te va bien. Y entonces, digamos, rompo la idea de solidaridad y por lo tanto rompo la idea de sociedad. Y en segunda instancia es, si vos empezás a preocuparte por lo que te ocurre a vos y dejás de pagar lo que hace que a otros no les pueda ir mal, bueno, todo mágicamente se va a resolver. Ahora, la pregunta sería, si uno deja de subsidiar el transporte, por ejemplo, en la Argentina tiene en diferentes países, en diferentes provincias, distintos niveles de subsidio del transporte. Pero hay personas que se toman 4 transportes para llegar a su trabajo. Si yo le saco el subsidio a eso, ¿cómo llega esa persona al trabajo? ¿Le aumento el sueldo para que pueda pagar el transporte público? ¿O decido que no hay más transporte público? Porque entiendo que cada uno tiene que poder llegar libremente a su trabajo. Digo, el argumento de Milei es simple para enunciarlo en una campaña electoral. Ahora, cuando uno lo desgrana, contiene una cantidad de
mentiras uno podría pensar, pero sobre todo de fantasía. Digamos, la creencia de que mi futuro depende pura y exclusivamente de mis capacidades es falso. No hay un solo país en el mundo, ni siquiera los modelos más individualistas de sociedades, como podría pensar uno los Estados Unidos, si uno cree que la sociedad norteamericana es el reino del individualismo, que funcione de esa manera. Las sociedades europeas respecto de los sindicatos son interlocutores necesarios. Es mucho más fácil negociar con un sindicato que con cada trabajador individualmente. No importa la teoría económica que leas, siempre la respuesta es esa. Siempre es más fácil negociar con un actor que con múltiples. Bien, pues vamos a ver cuáles van a ser los destinos de Argentina. Este es un momento importante donde se tienen que tomar decisiones también que pueden tener mucho que ver con lo que revelan estas cifras, ¿no? El deterioro de muchos, sobre todo en las capas sociales más vulnerables en su calidad de vida. Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la red de politólogas, gracias por haber conversado con nosotros y esperamos, yo al menos digo desde acá, que todo vaya mejorando para Argentina como país vecino. Tampoco a uno le gusta tener que conversar contigo de estas cifras, así que nada, que venga lo mejor por delante, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos.